Finalizamos el mes de marzo, en el que la prudencia debe prevalecer en todos nosotros durante esta Semana Santa, porque el exceso de confianza puede hacernos retroceder en la lucha contra la pandemia. Hemos visto cómo en muchas comunidades se ha detectado un repunte de estas tasas. De hecho, en nuestra región se invierte la tendencia y vemos cómo la tasa media de incidencia aumenta un 10% respecto a la semana anterior. Estas 2 semanas que tenemos por delante son cruciales en la región de Murcia, debido a que las relaciones sociales y familiares se intensifican y suponen un aumento considerable del riesgo de contagio. Tenemos que recordar que en las reuniones familiares y sociales se producen el 82,3% de los casos de contagio, tal y como recoge el informe epidemiológico semanal de la Consejería. A todos estos factores se suma la incidencia provocada por la aparición de las nuevas variantes del virus. Como saben, en nuestra región ya tenemos casos de la variante sudafricana y brasileña, aparte de la británica, que es la mayoritaria. En estos días es fundamental que seamos solidarios para proteger a los mayores, a las familias y, en definitiva, protegernos entre todos cumpliendo las medidas aplicadas para minimizar el impacto de la cuarta ola. Entre tanto, seguimos vacunando. Mantenemos una de las tasas más bajas a nivel nacional, tanto a 14 días, que se sitúa en 58,4 casos, como a 7 días, que registra una tasa de 30,9 casos por cada 100.000 habitantes. En la región de Murcia continuamos sobre el criterio de cautela y prudencia con las mismas medidas que pusimos en marcha hasta el 9 de abril, siguiendo las recomendaciones del Comité Técnico COVID y con la intención de prolongar la seguridad en todos los sectores. Estas medidas se mantendrán en tanto en cuanto las cifras sigan la tendencia actual y no se observe ningún repunte que haga necesario tomar medidas más restrictivas. En la región, estas cifras, según el Servicio de Epidemiología a día de ayer, eran las siguientes. El número de casos activos registraba ayer un total de 648 casos, 116 menos que la semana anterior. Se confirmaron 18 casos nuevos, 5 en Cartagena, 4 en Cieza y un caso en Los Alcázares, Alhama de Murcia, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. El número de ingresos por COVID cae por debajo de los 100, en concreto con 94 personas hospitalizadas. De ellas, 38 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto al número de fallecimientos, ayer lamentábamos la pérdida de otra persona más a causa de la pandemia, una mujer de 86 años de edad del Área 1 de Murcia. Por otra parte, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 1.072.088, con una tasa de positividad media en la semana inferior al 5%. En este escenario, con las propuestas de salud pública, del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud, y partiendo de las medidas acordadas para la adaptación al plan de consenso con motivo de la Semana Santa, el Comité COVID ha acordado mantener las siguientes medidas para la región de Murcia. Primero, se mantiene una semana más el cierre perimetral de toda la región de Murcia. Segundo, el toque de queda para toda la región se mantiene desde las 22 horas a las 6 horas del día siguiente. Tercero, mantenemos las limitaciones para las reuniones sociales, es decir, un máximo de 4 personas en hostelería, tanto en interior como exterior, y en los domicilios no pueden realizarse reuniones sociales, por tanto, solo convivientes. Cuarto, se mantiene la prohibición de celebrar actos masivos que impliquen la concentración y aglomeración de personas. Quinto, seguimos, por tanto, en fase 1 y el nivel de alerta municipal, según los datos de la última semana epidemiológica, son los siguientes. Tan solo un municipio pasa a nivel de alerta extremo, Torre Pacheco. La razón es que este municipio ha registrado una tasa de incidencia acumulada a 7 días de 182,2 casos, lo que se traduce en un aumento semanal del 80%. Ello supone pasar a riesgo extremo en este municipio. Por tanto, Torre Pacheco
se decreta la restricción de movilidad en su territorio y la suspensión de la hostelería en el interior. El Servicio de Epidemiología ha observado una transmisión comunitaria en este municipio y desde la semana pasada el Servicio Murciano de Salud y Salud Pública están haciendo una intervención in situ en colaboración con el Ayuntamiento, al que volvemos a solicitar su colaboración para el cumplimiento de las medidas. 3 localidades pasan a nivel de alerta muy alto, en concreto Cieza, Fuente Álamo y San Javier. En un nivel de alerta medio-alto nos encontramos con 7 municipios: Los Alcázares, Calasparra, Lorca, Alguazas, Alcantarilla, Águilas y Librilla. Alcantarilla y Águilas pasan de una incidencia baja a media alta, porque también ha aumentado su incidencia en estos municipios. Y el resto, los 34 restantes de los municipios, pues se mantienen en un nivel de alerta bajo. Sexto, queremos recordar que desde el viernes y hasta el 2 de abril, todos aquellos estudiantes o personas autorizadas que vengan en estas fechas a la región pueden realizarse de forma totalmente gratuita un test de antígenos para garantizar su seguridad y la de sus familiares. Tan solo han de pedir cita al 912 12 12. En este sentido, queremos recalcar que ante cualquier sospecha o síntoma también llamen a este teléfono y no salgan de casa. Desde el viernes, en los 9 puntos que hemos puesto en marcha, se han realizado 482 test de antígenos, de los cuales 3 han dado positivos y, por supuesto, test que se han hecho a las personas que lo han solicitado. Volvemos a hacer un llamamiento para que las personas que vengan a la región de Murcia utilicen este medio, porque así garantizará también una seguridad en el conocimiento de su estado inmunológico. Respecto a la campaña de vacunación, continuamos con la inmunización de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal docente. De estos grupos, esta semana se completa precisamente el grueso de estos colectivos, incluyendo a los de 65 a 55 años. Además, continúa la vacunación de los mayores de 80 años y grandes dependientes en los centros de salud. Según los últimos datos del servicio de vacunación, la región de Murcia registró un total de 224.622 vacunas administradas, de ellas 83.727 en segundas dosis. Esta semana se van a poner más de 27.000 vacunas entre Pfizer y AstraZeneca. Insistimos a la población en que las medidas se deben seguir manteniendo, incluso aunque se esté vacunado. No podemos caer en el error de pensar que una vez vacunado hemos eliminado el riesgo de contagio. El uso de la mascarilla es esencial, tanto si se está vacunado como si no. Si nos relajamos, estaremos dando una nueva oportunidad al virus, ya que los contagios se dan fundamentalmente en los momentos en los que nos quitamos la mascarilla. Por tanto, sigue siendo muy importante, y yo insisto, como siempre, y espero que no se cansen, pero esto hay que repetirlo una y otra vez, que continuemos también con el lavado y higiene de manos, con el distanciamiento social, lógicamente evitando los espacios concurridos o ventilando los espacios cerrados. Por tanto, esto es importantísimo para que mantengamos la prudencia y evitemos en lo máximo posible el que aparezca esta cuarta ola que parece inminente por todos los datos que estamos recibiendo. Sin más, quedamos a disposición de las preguntas que quieran realizar. Sí, buenos días. Me gustaría saber del millón de vacunas que va a recibir nuestro país, creo que de Pfizer y de Moderna, ¿cuántas estiman que podrían llegar aquí a la región de Murcia o si tienen algún dato avanzado del Ministerio en este sentido? Bien, en principio eso lógicamente tiene que determinarlo el Ministerio, pero en cualquier caso le voy a ceder la palabra a nuestro portavoz técnico, que es el que maneja las cifras con mucha mayor precisión. Bueno, realmente las previsiones que tenemos de llegada de vacuna de Pfizer en principio aumentan a partir de la semana que viene. De esos 17.000 dosis que más o menos estamos teniendo cada semana, pasamos a 30.000. Pero el suministro de Moderna no está demasiado concretado, no está concretado a día de hoy por parte del Ministerio. O sea, que habrá que ver cómo evoluciona.
se supone que a partir de mediados de abril comienza a llegar la vacuna de Janssen. ¿A quién se va a vacunar? ¿A qué colectivos se vacunaría según...? Está definiéndose, eso mismo está definiéndose ahora mismo. El documento técnico de la ponencia de vacunas aborda ese tema y es una quinta actualización del documento. Y, en principio, esta semana está previsto que se apruebe por parte de la Comisión de Salud Pública, con lo cual se anunciará. Pero, en general, se va a usar de forma en paralelo con el resto de vacunas para los mismos colectivos y, a veces, para algún colectivo, teniendo en cuenta que es una sola dosis, el objetivo es para algún colectivo que a lo mejor sea más difícil llegar a darle una pauta completa de 2 dosis. Pues por un ejemplo, es un ejemplo que voy a poner, pues uno de los colectivos que podría ser es marineros que se vayan a embarcar y que no puedan cumplir la segunda dosis en 3 semanas, en 4 semanas o en 12 semanas si fuera la de AstraZeneca. Bueno, pues es muy subsidiario de vacunarse con esta vacuna. ¿Qué porcentaje del colectivo de personas mayores de 80 años ha recibido ya la pauta completa y cuáles han recibido la primera vacuna? La pauta completa solo lo podemos dar después, si queréis. La pauta inicial con una dosis, ahora mismo son 48.334 personas, nos quedarían unas 22.000. O sea, estaríamos aproximadamente en un 60 y pico %. Pasamos a continuación a Radio Nacional. Hola, sí, varias preguntas para el consejero. Primero, ¿el incremento o el cambio de tendencia en la incidencia acumulada se puede atribuir ya a las fiestas de Semana Santa? Al puente de San José o a la tendencia que hay en otras comunidades. No, es más probable, igual que ocurre en otras comunidades, pues aquí también se puede atribuir perfectamente al puente de San José. Recordemos siempre que los festivos son muy indicativos de actos sociales, familiares, y volvemos a insistir una y mil veces que fundamentalmente en los focos familiares y en los focos sociales es donde redunda el mayor porcentaje de contagio, ya lo hemos dicho, por encima del 83%. Respecto a Torre Pacheco, se lleva varias semanas trabajando con el ayuntamiento, con el Corecas, a través del Corecas, creo, el Servicio Murciano de Salud, pero entiendo que no es suficiente las medidas y se ha decidido, por eso el Comité COVID, ordenar el cierre perimetral y del interior de los establecimientos de hostelería. Así es. Hemos visto que, pese a todo, la incidencia ha aumentado, ya han visto los porcentajes. En una semana por encima del 80%, pero además también es una transmisión que es comunitaria, es decir, que ya no se puede localizar en foco, no se está focalizando, por tanto se está extendiendo, con lo cual hay que ser mucho más exigentes y, por tanto, las medidas restrictivas y tal como teníamos acordado en el comité técnico, valorar en esos porcentajes antes de alcanzar cifras absolutas que nos permitan o que den lugar a que efectivamente se nos disparen exponencialmente los contagios. Por tanto, creemos que son medidas que hay que tomar para proteger a la población y esto, en definitiva, es lo que tenemos que trasladar y volvemos a insistir al Ayuntamiento que colabore, que lo está haciendo, por tanto, con Salud Pública, con Corecas, como usted bien ha dicho, y, por supuesto, con el Servicio Murciano de Salud. Entiendo que se va a seguir derivando a personas para guardar cuarentena fuera del municipio o donde se les está ofreciendo. Correcto, efectivamente. A las personas que puedan hacer una cuarentena y aislamiento domiciliario, pues se les indicará, y a aquellas personas que tengan dificultades, lógicamente, para mantenerlo, se les enviará a determinadas residencias para que lo hagan. Respecto a la vacunación, ha habido quejas de sindicatos, de opositores, de educación, de cara pues, a esa fecha del 19 de junio, que les correspondería la segunda dosis a algunos, a los miembros de tribunales. No sé si se les ha dado algún tipo de opción a estas personas. Sí, en cualquier caso, más que queja, es una sugerencia que también se está contemplando por la Consejería y, en cualquier caso, nuestro portavoz del Comité Técnico, que está valorando estas situaciones, le va a dar una respuesta más concreta. Bueno, en general, cuando administramos la primera dosis, se da la cita para la segunda dosis y nosotros únicamente manejamos, como es lógico, criterios clínicos, médicos y de lo que es la pauta de vacunación. Ya saben que en el caso concreto de la vacuna de Astra son 12 semanas, con lo cual nosotros organizamos todo para esas 12 semanas administrar la segunda dosis.
claro, no contemplamos todas las ponderables y todas las variables que hay en este proceso, como es normal, ¿no? Entonces, en cuanto desde la Consejería de Educación se nos dijo, oye, mirad, pasa esto, rápidamente, el mismo jueves, empezamos a valorar qué podíamos hacer y, en general, lo que vamos a hacer es retrasar unos días esa segunda dosis, que no tiene ninguna trascendencia, para poder administrar la segunda dosis justo después de la vacunación. Cuando ya habíamos acordado esto con la Consejería de Educación, fue cuando nos llegó que había quejas de los sindicatos, porque nosotros no sabíamos que había esas quejas. En cuanto al porcentaje, bueno, la previsión es, le he entendido, si no así, al consejero me corrige, esta misma semana se acabará con todos los grupos, entiendo, de docentes y personal de cuerpos esenciales, incluido, no sé si Protección Civil o lo que se refiere solo a policías locales, Policía Nacional, Guardia Civil. En principio, el grueso de estos colectivos está previsto que se finalice el grueso. Siempre tengamos en cuenta que nos quedan pendientes pues algunas personas que aún pues no han solicitado la vacuna o que por motivos laborales pues aún no están inscritos. Por tanto, siempre hablamos del grueso. El grueso mayoritariamente va a tener, digamos, se va a quedar vacunado esta semana. ¿De cuántas personas estaríamos hablando en total, más o menos? Bueno, en realidad lo que tenemos el dato es que esta semana y en global se van a poner como más de 27.000 vacunas, entre AstraZeneca y Pfizer. Lógicamente, esa cantidad recoge también a personas mayores de 80 años, pero recoge también a estos colectivos. Y en cualquier caso, pues bueno, se termina con ello. No sé si Jaime tiene el dato preciso de esta semana, pero vamos, que el total... Ellos son... Pues estaríamos hablando aproximadamente, pero es con los que están vacunados a día de hoy y los que está previsto que se vacunen durante esta semana, que son unos 7.000, más de 30.000 personas, pero no vamos a dar una cifra exacta porque la cifra exacta os la podemos dar después, ¿vale? De acuerdo, gracias. A continuación va a formular sus preguntas la agencia EFE. Buenas, me gustaría saber si ha habido algún ayuntamiento que haya hecho suya la reivindicación de la patronal de hostelería de que haya en vez de 4, 6 personas y en vez de a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, este toque de queda. Bueno, posiblemente lo hayan hecho, a nosotros no nos ha llegado realmente como nota informativa, pero la realidad es que ya dijimos las condiciones adaptadas al plan de consenso que se aprobó en el Consejo Interterritorial. Consideramos que las medidas que se están aplicando son las adecuadas y que incluso pues bueno, pueden darnos quizá algún resultado de contención. En cualquier caso, lo que está claro es que las medidas que se adoptaron para esta Semana Santa se implantaron de manera que no se podía ya relajar ninguna medida hasta después de estas fiestas, porque tenemos que contener esta situación y, por tanto, toque de queda, y lo hemos dicho también, digamos, los comensales por mesas, tanto en interior como en exterior, se van a seguir manteniendo a 4. ¿Ustedes perciben que en esta Semana Santa ha habido algún incremento de aglomeraciones, de fiestas privadas? Ayer, este sábado, hubo una detención de 156 personas en Cartagena, en un club de ocio. ¿Se nota la relajación? Sí, puede que se note la relajación y efectivamente, pues igual que usted lo ha apreciado, nosotros lo podemos apreciar por las imágenes o por lo que nos puede llegar desde fuera. Es verdad que entendemos a la población, entendemos las circunstancias, 1 año y pico que llevamos ya pues con esta pandemia, con esta rigidez, con estas medidas, y que lógicamente somos muy comprensibles, pues bueno, porque nos sucede a nosotros también, igual que usted o igual que cualquiera de los que estamos aquí, somos ciudadanos que también vivimos estas consecuencias y lo único que pedimos es mantener o hacer un poquito más el esfuerzo durante estos días que son fundamentales para intentar minimizar el impacto de esa cuarta ola que está ya y que ya están viendo cómo están otras comunidades y que probablemente pues también nos va a afectar a nosotros. Pero si la podemos minimizar y somos responsables, mantenemos la cautela, la prudencia, evitamos aglomeraciones, mantenemos la mascarilla y algo muy importante en los restaurantes, porque además lo hemos dicho, podría mantener la estabilidad de estos sectores si somos capaces de controlar la mascarilla en las mesas, si cuando no consumimos mantenemos nuestra mascarilla puesta. Eso nos puede evitar la realidad un porcentaje importante de contagios. En cuanto al dato que ustedes han dado de test de antígenos a estudiantes que han vuelto a la región estos días, que haya 4 positivos de 400 y pico test,
¿Es un dato positivo? ¿Cómo lo valora, don Jaime? Bueno, en principio es muy difícil valorar el dato porque no tenemos el número de personas que han llegado a la región, con lo cual no podemos valorar el dato como tal. Lo importante es que el servicio está disponible y llamamos a que toda la gente haga este uso del mismo, o sea, que todos los que lleguen a la región soliciten cita y se hagan un test de antígenos, siempre teniendo en cuenta que incluso la negatividad del test de antígeno no nos da la seguridad de que estemos libres, por decirlo de alguna manera, con lo cual, aunque el test de negativo, podemos estar un poco más tranquilos, pero tenemos que seguir cumpliendo todas las medidas recomendadas, como ha comentado el consejero. Bien, muchas gracias. A continuación les trasladamos las preguntas que nos envía Popular Televisión. En primer lugar, quieren saber qué cantidad de vacunas llegarán a la región este lunes y si ha aumentado su número respecto a otras semanas. Han llegado 17.550, de Moderna 9.600, pero estas vacunas debían haber llegado la semana pasada, pero han llegado hoy. Y estamos pendientes de la información que hemos solicitado al Ministerio de las 28.000 vacunas de AstraZeneca que en teoría deben llegar hoy, pero que aún no tenemos información ninguna de si van a llegar o no. Popular Televisión también quiere saber cuándo se acabará la vacunación al colectivo de mayores de 80 años y cuándo se empezará a administrar al grupo de 70. Jaime. Bueno, pues en principio mantenemos la fecha que dijimos hace varias semanas. Afortunadamente todo ha ido razonablemente bien y vamos a poder mantener la fecha de mediados de abril para acabar con el colectivo, con la primera dosis de los mayores de 80. Y justo a continuación abordaríamos el siguiente colectivo más prioritario, que sería el de 70 a 79 años. La opinión de Murcia quiere saber si se va a quitar el toque de queda o se va a retrasar su hora y, de no hacerse así, ¿qué argumentos esgrimen? No se va a tocar el toque de queda. Ya lo hemos advertido, lo hemos dicho y lo hemos explicado, que se mantiene en esa hora, entre otras razones, porque en el plan de consenso que se estableció se dijo que desde 2 semanas previas a la Semana Santa las medidas que se adoptaran no se modificaran. Y entendemos, y más razón todavía existe porque está aumentando la incidencia, por tanto debemos ser y mantener esta medida restrictiva. El diario La Verdad pregunta si han percibido un rechazo a la vacuna de AstraZeneca y si les preocupa este aspecto. Pues en principio la verdad es que no hemos percibido ese rechazo. Es más, ayer por la noche, a eso de las 10 de la noche, estábamos tramitando más citas de educación de personal educativo que todavía no se había apuntado y que se apuntó a última hora. O sea, realmente no hemos percibido ese rechazo, aunque evidentemente la campaña es continua y esperamos que seguir así y que no se produzca. También preguntan si les inquieta esa inversión de la tendencia que han comentado anteriormente y se prevé un endurecimiento de las medidas en caso de repunte. Sí, claro que nos preocupa. Nos gustaría que se mantuviera estable y no es así. Han subido lento, pero está subiendo y, por supuesto, y hoy, lo hemos puesto de manifiesto en Torre Pacheco, cuya incidencia ha aumentado tremendamente y, por tanto, se aplicarán medidas más restrictivas en el caso necesario, pero simplemente por proteger a la población. Es decir, que tendremos que hacerlo con ese consentimiento. El viernes pasado el Ministerio de Sanidad recomendaba que en los municipios en los que la tasa de incidencia fuera de 150 casos por cada 100.000 habitantes se cerrara el interior de la hostelería. No sé si este criterio se va a introducir aquí, en la región de Murcia, si ya hay algún municipio que esté en esa situación de 150 casos. El municipio es un documento de respuesta coordinada para el control de la pandemia que ha elaborado la Comisión de Salud Pública. Aún no se ha visto en el Consejo Interterritorial y, por tanto, digamos que es como recomendación, pero que aún está, digamos, como borrador. Es decir, que aún no se ha contemplado, insisto, en el Consejo Interterritorial. También es verdad que consideramos que las medidas que adopta nuestro comité técnico y con los porcentajes que estamos diciendo, consideramos incluso que somos capaces de actuar con mayor prontitud que a esas cifras absolutas. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Una cosa a nivel personal con la vacuna de AstraZeneca. Un hijo del consejero está vacunado con la vacuna de AstraZeneca y yo tengo 2 hermanos profesores que el viernes y el sábado recibieron su vacuna de AstraZeneca, aconsejados por mí que efectivamente se podían vacunar. Nada más, una tontería, pero
No, hombre, muy bien. Pero es importante también